Evidentemente, la situación en el mundo, la situación en nuestro país, requieren de análisis realmente claros como para, si podemos, comprender la esencia. No cabe ninguna duda que a esta altura de las circunstancias en cualquier parte del mundo ocurre cualquier cosa. Y entonces, frente a lo que está pasando con la crisis en Europa, tenemos que recurrir a aquellos que están vinculados a lo que significa el análisis sociológico, la esencia que les decía al comienzo, como para comprender qué pasa, cuáles son las actitudes que en última instancia nosotros tenemos que rescatar como para saber efectivamente hacia dónde vamos. Hoy tengo el gusto entonces después de mucho tiempo, de conversar con Jorge Giacobbi, un amigo, como para meternos dentro del esquema y por supuesto después desembocar en la Argentina. Gracias por estar. No, al Jorge. contrario. Eh, Quería comenzar con una sola pregunta. La crisis europea no está exenta, que le pase lo mismo a cualquier otra parte, ¿no? A lo mejor es bueno comenzar aclarándole a tu escucha que la psicología dice que cuando ocurre lo que tiene que ocurrir, la situación es normal. Entonces, que no entendamos lo que pasa es normal, porque es inentendible lo que pasa. Por lo pronto está pasando algo que no pasó nunca. Es cierto. Entonces, la gente se siente mal, se siente torpe, se siente limitada porque no entiende, y me parece que es de nuestra obligación advertirle que lo que tiene que pasar, lo normal, lo razonable es que no entienda porque es inentendible, simplemente porque es inentendible. Hay momentos en los cuales la confusión, el cambio, modifica tanto los escenarios conocidos que se hacen incomprensibles para lo conocido, para lo que uno puede imaginar y esperar. Y ahí es donde uno se confunde. Y le parece que uno es un marciano porque no comprende. Y la verdad es que la persona que lee 20 horas por día, como yo, y la persona que no lee nada sobre lo que ocurre, entienden lo mismo. El presidente de Estados Unidos, el presidente de China, el presidente de Francia y la presidenta argentina entienden lo mismo que nosotros. Ninguno sabe dónde está parado. Ninguno sabe qué es lo que va a pasar. Ahora, hay algunos personajes que tienen la obligación laboral de disimular, que son los presidentes, que nos dicen, tranquilo, sabemos dónde vamos, tenemos todo dominado, está todo en orden, mienten. Mienten piadosamente. La tarea de ellos es calmar a las sociedades que se dan cuenta que algo ya no es como era. No es que sepan qué es lo que va a pasar, no saben lo que va a pasar. La presidenta alemana no sabe lo que va a pasar. La tercera economía del planeta no sabe lo que va a pasar. El presidente de Japón no sabe lo que va a pasar. Así que a cualquier persona que nos esté mirando que no entienda lo que va a pasar, que se sienta bien porque está igual que cualquier presidente del mundo. Yo digo, ¿la bonanza económica suple los aspectos sociales? Bueno, ahí ya empezamos con lo que va a pasar. No, con lo que pasó. Eh, O lo que puede llegarse como consecuencia de... el mundo está cambiando todo lo que era importante, todo lo que mandaba, todo lo que ordenaba, todo lo que regía. Occidente, Estados Unidos y Europa se está diluyendo respecto de la irrupción de lo que se llaman los países emergentes, especialmente China, Asia, América Latina. América Latina. Las economías emergentes hoy son, y China en particular, son hoy la explicación del 60% del crecimiento económico del mundo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que veníamos de siglos, de tradiciones, de mirar como referencia económica y cultural a Europa y a Estados Unidos, según las preferencias culturales de cada región del planeta, y nos damos cuenta que las cosas importantes del mundo comienzan a pasar en otras latitudes. Lugares a los que no le hemos prestado atención. En realidad los argentinos, los americanos del sur, sabemos muy poco de la historia de China, sabemos muy poco de la historia de la India, de sus costumbres, de su cultura, de sus líderes, de sus formas, de sus modos, de sus pretensiones. Entonces, la sorpresa, irrumpe algo desconocido. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber que estudiar chino? Sí, inmediatamente. ¿Va a haber que empezar a cambiar los hábitos de vacaciones? Sí, en vez de irse a Miami va a haber que ir a las playas de China, de la India. Sí, va a pasar eso. Dentro de 10, 20, 30 años, 4 años, se habla de 5 años,
China va a igualar a la economía, a la preponderancia económica de los Estados Unidos, y eso, por supuesto, genera un flujo de relaciones, de poderes, de modos, de asociaciones, que es absolutamente distinto a lo que existe y a lo que existía hasta hace una década. Esto evidentemente tiene connotaciones financieras para llegar a todo. Absolutamente. Bueno, a propósito de esto, hay un artículo que yo rescaté de un diario, escrito por Lorenza Sebesta, que es politóloga e historiadora, profesora de integración europea en la Universidad de Bolonia, con sede en Yo también Buenos lo Aires. leí. Este es un artículo a mí me parece espectacular y quiero rescatar justamente todo esto, dos párrafos fundamentales como para analizarlo contigo. ¿Cómo no? ¿Por qué en el caso del capitalismo financiero los bancos, que traen ganancias altísimas de su disponibilidad al riesgo, se rehúsan a aceptar las consecuencias de que en un barco pueden hundirse y pretenden trasladar sus pérdidas a la sociedad en su conjunto? ¿Cuál sería el elemento legitimador de sus ganancias si no corren riesgo alguno? Y después, por el otro lado, ¿quién controla si los bienes que se ofrecen en dicho mercado no son fraudulentos? ¿Y quién tiene que pagar las consecuencias en caso de verificarse una crisis como producto de la inmisión en el mercado de que pongamos los fondos buitres? Sin ánimo de todavía confundir más, yo sugeriría también leer un artículo de hace 48, 72, 96 horas de Felipe González, Sí, también lo leí. donde Felipe dice claramente que el capitalismo ha mutado brutalmente. El capitalismo, yo diría, una irrupción destinada a la producción, no a la financiación. Una irrupción, un modo de pensar, de ver el mundo, de interpretarlo, de construirlo, que viene a resolver el tema de la ocupación. Y dice Felipe, la lógica financiera que modifica, muta, transforma de una manera fatal al capitalismo esencial, ya no puede ser dominado ni siquiera por los bancos. Está hablando de la avaricia. La avaricia no tiene límites, la usura no tiene límites. La rentabilidad sin contraprestación no tiene límites. Es una idea tan atractiva, ¿no? Para todos, hasta para cualquiera de nosotros individualmente, que sin hacer nada y al solo efecto de que otro trabaje para nosotros nos deje una renta, es una idea descollante que alguien puede utilizar porque es el primero que se dio cuenta, digamos, y esos son los 200 tipos en el mundo que se han organizado en lo que se llama el sistema financiero internacional. Bueno, la presidenta Cristina Kirchner ha estado hace poco en Estados Unidos, muy para sorpresa mía, para buena sorpresa mía, diciéndole a los norteamericanos que el capitalismo debe volver a entenderse como un sistema de producción, que tenemos que regular entre todos el poder, el dinamismo, la incontrabilidad imposible que ha adquirido el sector financiero mundial. Claro, el negocio no es prestar, sino producir, hacer trabajar a la gente. Lo que pasa es que actúa como un multiplicador de cosas. Ahí está, dice Felipe, los bancos ya no pueden dominar al sistema financiero internacional. Fíjate lo que dice. Dice, el monstruo se come a Frankenstein, que es un viejo lema que sirve incluso para esta cuestión. Un hombre de esa talla, de esa dimensión, que tuvo la responsabilidad de dirigir como lo hizo un país central europeo, después de 10, 15, 20 años de haber dejado el poder, se permite una reflexión de esta naturaleza diciendo, señores, cuidado, se nos escapó la tortuga. No podemos parar siquiera con la potencia misma del sistema financiero, no podemos parar los efectos del mundo financiero por sobre el mundo de la producción. Si el mundo encuentra una lógica, hay un segundo capítulo, mucho más atractivo, que dice que para la América del Sur hay un futuro enorme en las próximas 2 o 3 décadas, que está explicado básicamente por el crecimiento demográfico. Sabés que el mundo tuvo que llegar al año 1804 para tener sus primeros 1.000 millones de habitantes. En el año 1804 recién llegamos a 1.000 y ahora estamos produciendo 1.000 cada 11 años. En el año 1999 nació el 6.000 y este año, hace muy poquitos días, acaba de nacer el 7.000. Entonces nos damos cuenta que a 1.000 millones de personas cada 11 años el tema es espacio, agua y alimento. Espacio, agua y alimento es América del Sur. América del Sur es Argentina y Brasil. En realidad hacen falta 2
elementos más que son energía y educación. Y entonces nos encontramos en que los principales países del planeta, los que llamamos desarrollados, Japón, Alemania, Francia, Estados Unidos, tienen de sobra educación y energía, pero no pueden reproducir ni construir espacio, agua y alimento. Nosotros tenemos el estado natural, espacio, agua y alimento, y podemos construir educación y energía. Lo que quiere decir, el problema de la Argentina, el problema de la América del Sur, especialmente la de sus dos países más grandes en tamaño. Brasil tiene el río más largo del mundo, Argentina tiene la quinta cuenca de agua potable del planeta, espacio libre, todavía mucho por fertilizar, mucho espacio, muy poca población en espacios muy grandes. De lo que se trata es, paremos con las trincheras, pongámonos a construir mesas, sentémonos los argentinos para recibir esta bonanza que el mundo envía hasta sin quererlo a la América del Sur. La bonanza va a llegar igual. La podemos pelear y nos podemos enojar con ella en la torpeza habitual de los argentinos, o nos podemos entrar a una mesa y ponernos de acuerdo y recibirla a nuestra conveniencia de la mejor manera. Pero mientras es tanto que pareciera que, de acuerdo a lo que está ocurriendo, lo que estamos conversando, estamos en Argentina como ahí en una situación mucho mejor que lo que el resto del mundo. Pero pareciera que nos hubiésemos dado cuenta que no es tan así. La crisis del mundo recién ahora está llegando, aparentemente, o ahora se están dando cuenta de todo esto. Con todo el respeto que un dirigente de una nación me merece, porque muy pocas personas llegan a ser número uno, presidente, ¿no? Hace falta tener muchas condiciones personales. Un político es un vendedor de ilusiones. Es un hombre que dice que si te subís a su barco vas a llegar a buen fin y si te subís al barco de otro vas a chocar. Eso pasa hace 2000 años en 222 países que ha habido en el mundo. No es que pasa ahora ni es que pasa acá. De modo, el presidente de Brasil le dice, la presidenta de Brasil le dice a los brasileños que Brasil está extraordinario y que no va a pasar nada. La presidenta argentina le dice a los argentinos, el presidente de Sudán le dice a los sudaneses, el presidente... todos saben que no es así. Todos saben que hay que prepararse, que hay que organizarse, que hay que tener cuidado, que hay viento fuerte soplando y que también hay tendencias, como esta que te decía, que el mundo marcha en la dirección de la América del Sur. Que hay ciclos del mundo que sería conveniente ayudar a consagrarse. Entonces, ningún presidente, no sé si te acordás que hace muchos años, Luis, los médicos, por ejemplo, no entendían ético decirte la verdad sobre tu enfermedad. Y ahora lo entienden al revés. Ahora un médico te dice, mire, usted va a tener 15 días de vida. Esto está totalmente peleado con lo que pasaba hace 25 años. Un médico no te hubiera dicho nunca hace 25 años que vos no ibas a tener ninguna oportunidad. Hoy te dicen la verdad porque el médico cree que vos sos un ser que tenés el derecho a conocer cuál va a ser tu suerte. La política todavía no ha entendido lo mismo que la medicina. La política te sigue proponiendo, te sigue diciendo, te sigue vendiendo ilusiones. En todo el mundo, no solamente en la Argentina. Por eso, más allá de saber, me interesa que los ciudadanos entendamos. Saber y entender no es lo mismo. No es lo mismo saber que San Martín cruzó los Andes que entender para qué lo hizo. Si entendemos cómo es el juego, lo podemos jugar. Si no entendemos cómo es el juego, el que lo entiende juega solo y nosotros somos víctimas del juego. Mi querido Jorge, yo entendí exactamente el mensaje. Quiero que viajes tranquilo. Ahí Europa Asistentes te da la asistencia y te convocaré en otro momento porque me encanta charlar contigo. Te agradezco mucho. Hasta cualquier momento. Gracias.